Una vez, aquí sentadas en el patio con mi papá, y todas ahí, y pasó un avión. Y yo, ay, qué dicha ir en ese avión. ¿Cómo le parece? Usted también está loca, mija. Y el papá durmiendo y la hija volando. Pues de uno estar vivo y puede, teniendo manos y todo, y inteligencia, uno tiene que emplear la mente en algo. Yo iba a las reuniones y siempre pues, hablaba. Usted sabe que uno va a las reuniones y si se queda callado, pues nadie se da cuenta quién es uno. Entonces yo levantaba la mano, entonces yo hablaba. Entonces ahí fueron viendo de que yo era una persona que no me daba pena hablar. Y muchos decían, no, nombré Amparo, esa mujer es muy berrionda. Y entonces ahí me nombraban la presidenta de Relación Comunal y secretaria aquí en la vereda y secretaria de la Sociedad Enterradora. Nosotros primero cargábamos el agua de por allá de esa cañada abajo. Después a mí me dijeron que estaban dando unos arietes. Y entonces dije yo, me voy a ir. Ese día me fui con don Alfonso. Y hasta el presidente le dije yo, vamos los tres, porque no puede ser yo sola. Entonces ya llegamos allá y sí, nos dieron el ariete. Y hasta que al último, ya a la final, ya se resultaron las motobombas. Entonces ya pusimos una motobomba. Una vez me invitaron a una reunión para la cuestión de las escuelas radiofónicas que hubieron. Entonces ya yo puse una aquí en mi casa. Esta es Sutatensa, eran Bogotá. 45 alumnos y muchos aprendieron a escribir y a leer porque no sabían. Entonces, sentados aquí en el suelo donde podían y el radiecito ahí. Yo soy una persona pues, que hago las cosas y las hago muy seriamente, sin ánimo de lucro. Yo no soy de las que digo, me van a pagar, no. Si me pagaron bueno y si me dieron, yo le pago lo que sea. Pero yo hago las cosas de muy buena voluntad y con mucho amor. Vaya usted al Parque de Santa Elena, pregunté dónde vivían Amparo Parra. Todo el mundo en Santa Elena sabe dónde vivo yo. ¿Y quién soy yo? Desde que se inició el desfile, yo me iba a ver el desfile. Yo veía que venía mi mamá con la silleta, yo me metía. Le decía, pues que yo le ayudo. Y yo le ayudaba a mi mamá. Y a lo que mi papá se murió, entonces ya me tocó a mí. Y cargué 45 años. Uno se mete y se le pone a uno la piel como de gallina. Ay, no, como lo felicitan a uno. No, muy contenta, me dio guayabo, sí, te cuento. Cuando ya yo vi que se montaron mi silleta y se montó un muchacho, me largué a llorar. Yo me largué a llorar, entonces que hasta el conductor del carro le dijo a Luis Eduardo, ¿qué le pasó a la señora? Entonces Luis Eduardo le dijo, no, es que eso esperábamos. Es que mire, silleta era de toda la vida y a ella no le toca bajar porque está enferma. Y siempre me da nostalgia todavía cuando sale. Pero ahí vamos, luchando. Yo sí me siento orgullosa de ser campesina. Y no crea que me da pena que me digan montañera. A mí me han dicho mucho. Ay, Amparo, andate para Medellín. Venga, hija, usted aquí tan sola. Y le dije, yo no le hace. Yo de aquí me sacan en tablas como sacamos a mi mamá. El clima, la gente. Es que la gente toda aquí en Santa Elena somos todos como muy unidos. Y todos, entonces a mí me encanta vivir así con la gente. No me puedo quedar. Todo día lo doy gracias a Dios. Claro que he sufrido y también he gozado. Entonces, así me tenía mi Dios para vivir así.